Hola y bienvenidos a la primera sesión de este curso completo de portugués en Dave Languages. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es el hecho de que el portugués y el español tienen mucho en común. Por ejemplo, en la estructura de las frases y en el vocabulario, ya que al ser dos lenguas romances, comparten muchas raíces que vienen del latín. Entonces, por ejemplo, palabras terminadas en ible o hable, en portugués terminarían en ivel y avel. Cuando una L va al final de una sílaba, su sonido es más parecido al de una U. Entonces el sonido de estas terminaciones sería ivel, avel. Entonces, por ejemplo, la palabra posible sería possível, possível. Y hay que tener en cuenta también que una O que no es acentuada en una palabra suena más como una U. Entonces en este caso, como el acento va en la I, possível, la O no suena como O, sino más como una U. Possível, possível. Por ejemplo, para decir horrible, entonces sería horrível, horrível. La R se puede pronunciar de dos formas. Se puede decir horrível o se puede pronunciar como una R en español. Horrível, horrível. ¿Cómo se diría entonces terrible? Recuerden siempre pausar el video, pensar bien la respuesta, decirla en voz alta y luego ahí sí continuar con el video. Terrible sería terrible, terrible o terrible, terrible. Confortable sería entonces confortável, confortável. ¿Cómo sería entonces probable? Provável, provável. En este caso en ambas sería B corta, provável. Y la pronunciación de la B corta en portugués debe ser labio dental. Entonces el labio de abajo se junta con los dientes de arriba para producir este sonido. V, provável. A diferencia de la B, que es un sonido bilabial y se produce con el labio de abajo y el de arriba juntos. B. Y este es V, provável. Para decir aceptable, en vez de una P sería una I. Aceitável, aceitável. Es en portugués se dice E. Es solo una E con acento. E. Entonces, ¿cómo se diría es posible? É possível. ¿Cómo se diría es probable? É provável. ¿Cómo se dice entonces es terrible? É terrível. ¿Cómo sería es cómodo? O sea, es confortable. É confortável. ¿Cómo se dice es aceptable? É aceitável. Recuerden que la L al final de una sílaba suena como una U. Aceitável, aceitável. Por ejemplo, Brasil. En portugués se dice Brasil. Brasil. Suena como una U. Igual Portugal. Sería Portugal. Portugal. Para en portugués sería igual. Pero la segunda A, que es la que no está acentuada en la palabra, suena un poquito más cerrada. Sería para. Para. Y para mí sería para mí. Para mí. La M que va al final no se pronuncia, sino que lo que hace es que la vocal que está antes suene nasal. Para mí. Entonces en vez de pronunciar una M al final se pronuncia una I nasal. Para mí. Nasal quiere decir que el sonido también sale por la nariz. Min, min.
lo cual es una característica que existe en el portugués pero no tenemos en el español. Usted en portugués sería você, você. ¿Cómo se diría entonces para usted? Para você, para você. ¿Cómo se diría es para mí? É para mim. ¿Y cómo se dice es para usted? É para você. Para decir no es, sería não é. Não é. La virgulilla que está encima de la A lo que hace es que le da ese sonido nasal del que estábamos hablando. No. Y la O, como no está acentuada, entonces suena más como una U. No. No es, no é. ¿Cómo sería entonces? No es para usted, es para mí. Não é para você, é para mim. ¿Cómo se diría? No es posible para mí. Não é possível para mim. ¿Cómo se dice? Es posible para usted. É possível para você. ¿Cómo era que se decía? Es confortable. É confortável. ¿Cómo sería? No es confortable. Não é confortável. ¿Cómo sería? No es confortable para mí. Não é confortável para mim. ¿Cómo se dice? No es aceptable para mí. Não é aceitável para mim. ¿Cómo se dice? ¿Es posible? É possível. Para hacer una pregunta, para preguntar, ¿es posible? Entonces sería igual que en español, simplemente se usa la entonación. ¿É possível? ¿É possível? Entonces, ¿cómo se pregunta? ¿Es aceptable para usted? ¿É aceitável para você? ¿Cómo se preguntaría? ¿No es posible? Não é possível. Para preguntar por qué, en portugués también sería por qué, pero se pronuncia por qué, por qué. Entonces, ¿cómo se preguntaría por qué no es aceptable? ¿Por qué não é aceitável? ¿Cómo sería por qué no es aceptable para usted? ¿Por qué não é aceitável para você? En portugués es muy común escuchar que dicen ¿por qué é que sería como ¿por qué es que? Por ejemplo, con esta frase sería ¿por qué é que não é aceitável? Sería como ¿por qué es que no es aceptable? Ese é que no es necesario, pero es muy usado en la lengua hablada. Y al juntar el por qué con el é que, la E de por qué suena más como una I. Entonces sonaría ¿por qué é que? ¿Por qué é que? Entonces, ¿cómo sería la frase ¿por qué es que no es aceptable para usted? ¿Por qué é que não é aceitável para você? Para decir así, así en portugués es assim, assim. Entonces lo mismo que min, la M aquí lo que hace es que la I suene nasal. Assim, assim. Entonces, ¿cómo se diría es así? É assim. ¿Cómo se dice no es así? Não é assim. ¿Cómo sería no es posible así? Não é possível assim.
¿Cómo sería no es aceptable para mí así? Não é aceitável para mim assim. ¿Cómo sería por qué no es aceptable para usted así? Por que não é aceitável para você assim? Ou também se poderia perguntar, por que é que não é aceitável para você assim? Para también es muy común escuchar que lo dicen pra. Entonces sería pra você. Por que é que não é aceitável para você assim? Bueno, hemos llegado al fin de la primera sesión de este curso completo de portugués en Dave Languages. Recuerden que es fácil encontrar mi canal en YouTube. Solo deben escribir Dave Languages en el buscador. Sin embargo, para estar conectados con mi contenido, les recomiendo suscribirse a mi canal presionando el botón suscribirse. Si les gusta esta nueva forma de aprender idiomas, denle clic en me gusta. Y no olviden compartir esta información con otros que también se puedan beneficiar.